Hola, bienvenidos al nuevo video de Ingeniería en Línea. El día de hoy iniciamos una nueva temática. La temática que vamos a trabajar en este video se denomina centroides. Aquí hace referencia cuando hablamos de centroides. Básicamente se entiende un centroide como el punto. Un centroide es un punto específico con unas coordenadas en el cual se concentra toda la masa de un cuerpo. Básicamente, ¿qué nos dice o cómo entenderlo? Hagamos la deducción que tenemos una lata de gaseosa. ¿Sí? Esta es nuestra lata de gaseosa. Bien. Y en la parte de abajo nuestra lata de gaseosa es así, redonda, ¿cierto? Lógicamente esa lata de gaseosa está llena, ¿cierto? Tiene gaseosa por dentro. ¿Qué me dice o a qué se hace referencia el centroide? Resulta que en la parte inferior de mi lata va a existir un punto en específico denominado centroide, en la cual se va a concentrar toda la masa que hay en mi lata. ¿Sí? Si por ejemplo la gaseosa que hay adentro pesa 150 gramos, digámoslo así, 150 gramos, entonces obviamente el líquido o el peso del líquido está por toda la superficie. Es decir, si aquí está mi botella sobre una mesa y aquí estamos viéndola desde la parte de abajo hacia arriba, estamos viendo la parte inferior de la lata. Obviamente el peso o la masa del contenido que hay dentro de la lata se distribuye por toda la base. Pero el centroide es básicamente un punto en específico donde se concentra toda la masa. Es decir, hablando de otra manera, podemos ver que en este caso el líquido me genera varias fuerzas, ¿sí? Si lo vemos como fuerzas, peso, la masa me genera varias fuerzas. Esto es hacia abajo, ¿no? Es como si estuviéramos viendo el líquido. Lo que me va a generar es todas estas líneas de fuerza, porque cada partícula del líquido está siendo atraída por la gravedad de la Tierra, ¿cierto? Todo ello. Entonces tendría un montón de vectores que apuntarían hacia abajo, ¿sí? Pero entonces el centroide es un punto específico donde actúa una sola fuerza. Recordemos que desde el principio de este curso dijimos que una fuerza o que varias fuerzas podía ser reemplazada por una sola fuerza que ejerciera el mismo efecto que tener todas esas fuerzas, y eso es el centroide. El centroide es una fuerza en un punto específico. Por ejemplo, aquí en un punto específico es una sola fuerza en un punto específico que causa el mismo efecto que todas estas fuerzas, que las fuerzas que se generan por la gravedad, por la atracción de la gravedad de la Tierra. Es decir, las fuerzas que se generan debido a que cada partícula del líquido es atraída por la Tierra. Entonces todas estas fuerzas, que son infinitas, un número infinito de fuerzas, puede ser reemplazado por una sola fuerza ubicada en el centroide que genere el mismo efecto que toda esta cantidad de fuerzas. Bien, entonces, como decimos, el peso distribuido de todo el líquido se ha puntualizado o se ha puesto como un peso puntual en un solo punto. Entonces allí es donde resulta que si yo he definido muy claramente mi punto mi punto centroide donde actúa todo el peso, entonces simplemente yo puedo coger mi lata y pararla sobre una punta de un esfero, ¿sí? Colocando precisamente la punta de ese esfero, en el centroide de mi lata, ¿sí? Y coloco la punta de mi esfero sobre ese centroide y la lata se va a sostener sobre esa punta como si estuviera sobre una mesa. ¿Por qué? Porque ahí se ha concentrado toda la masa, y si yo hallo ese punto donde se concentra toda la masa, entonces puedo reemplazar todas estas fuerzas que me genera cada partícula por una sola fuerza, que es el centroide. Y ahí es donde voy a colocar mi punta de esfero para que mi lata se mantenga en equilibrio sobre la punta de esfero. Bien, en nuestro caso como ingenieros civiles, en muchos casos manejamos figuras geométricas bidimensionales, en un plano bidimensional, en solo 2 dimensiones, pero manejamos comúnmente figuras compuestas. ¿Qué consisten las figuras compuestas? Resulta que hay unas fórmulas específicas
para determinar los centroides de las figuras básicas, como lo podemos observar aquí. Por ejemplo, para el caso, obviamente ese centroide va a tener unas coordenadas X y Y si lo situamos sobre nuestro plano. Observen muy bien, situamos un plano, entonces el centroide va a tener una coordenada X y una coordenada Y. Y aquí en esta tablita nos muestran cómo hallar esa coordenada. En el caso que mi superficie sea un rectángulo, entonces para hallar la coordenada X será la base de mi rectángulo dividido en 2, y para la coordenada Y sería la altura dividido 3. En el caso del triángulo rectángulo, en el caso de un triángulo sería la coordenada X en la mitad del mismo y la coordenada Y la altura dividido 3 desde la base, ¿no? Para el caso del triángulo rectángulo tenemos que para la altura X sería un tercio de la base y la Y sería un tercio de la altura. Para el círculo sería el diámetro dividido 2, tanto en X como en Y. Para el medio círculo en X sería el diámetro dividido 2 y para la coordenada Y sería 4 veces el radio dividido en 3pi. Y así como vemos en esta tabla, tenemos figuras geométricas básicas con las cuales se puede hallar los centroides. Tenemos las fórmulas. Miren, lo que debemos enfocarnos en el momento para manejar centroides es que fijarnos en estas formulitas. Pero resulta el caso donde pueden existir figuras compuestas, como es el caso de esta. Observen que esto es una figura pues poco común, pero observen muy bien que yo esa figura poco común puedo descomponerla en figuras comunes, como en este caso. Observen que esta figura, que era muy rara, que no es una figura muy común, la he descompuesto en un cuadrado, en un triángulo rectángulo y en otro triángulo rectángulo. ¿Sí? Lo mismo pasa allí. Si yo quisiera hallar el centroide de esta figura, observen que por aquí encuentro un medio círculo, por aquí, entonces esto que hay de aquí a aquí es un rectángulo y aquí tengo un círculo. Bien, y entonces cuando trabajamos áreas compuestas, esas áreas compuestas son básicamente superficies que yo las puedo dividir en figuras comunes, en figuras básicas, como medios círculos, círculos, triángulos, rectángulos, triángulos, cuadrados, rectángulos, etcétera. ¿Sí? Cuando hago eso, utilizo una tablita como esta, en la cual debo dividir la figura en figuras básicas, y aquí en componente pues voy a escribir que la figura 1 un triángulo, que la figura 2 un rectángulo, digámoslo así, que la figura 3 es un medio círculo. Eso es lo que voy a escribir en esta columna de componente. Ahora el área, entonces debo de hallar el área de cada figura básica en la que es compuesto la figura compuesta. Debo hallar la coordenada X de cada una de mis figuras básicas en las que he descompuesto la figura compleja, la área compleja. Lo mismo en Y, hallar la Y. Después debo multiplicar las coordenadas X de cada uno por el área y después las coordenadas Y de cada uno por el área. Y últimamente debo sumar lo que me da este resultado y el área. Bien, pero hagamos un ejercicio para entender mejor, ¿sí? Hagamos un ejercicio para entenderlo mejor cómo se hace este proceso. Entonces tenemos la siguiente figura y nuestra misión es hallar el centroide de esa área, ¿sí? Tenemos que hallar el centroide de esa área. Entonces el primer paso consiste en dividir mi figura. Observen que esto no es un área compuesta, no es un área común, pero observen que yo puedo trazar aquí una recta, y aquí se me forma automáticamente un rectángulo, y aquí puedo pasar otra recta, y automáticamente se me forma aquí un rectángulo y aquí un triángulo rectángulo. Y observe que mi figura compuesta ha quedado dividida en tres figuras básicas o comunes: un rectángulo, otro rectángulo y un triángulo rectángulo. El siguiente paso es entonces hacer nuestra tablita. Entonces nuestra tablita tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 columnas. Entonces aquí sería la componente. Aquí tendríamos el área. Aquí la coordenada X. Aquí la coordenada Y. Aquí la coordenada X por el área. Y la coordenada Y por el área. Bien, ¿cuáles son los componentes de mi figura? Este rectángulo denominémoslo rectángulo 1, este rectángulo denominémoslo rectángulo 2 y este triángulo rectángulo, entonces le llamamos triángulo rectángulo. Y aquí la última fila la dejo para las sumas. Entonces vamos a manejar
lo siguiente. Ya he descompuesto mi figura. El siguiente paso consiste en identificar un plano cartesiano, ¿sí? ¿A dónde voy a colocar mi plano cartesiano? Después de ello debo indicar dónde voy a colocar mi plano cartesiano. Observen muy bien que la figura me muestra que lo colocaron aquí, con origen aquí, ¿sí? Porque este es el eje Y y aquí es el eje X. Por tanto, el origen es aquí, ¿no? Pero también yo pude haber situado mi plano cartesiano aquí, ¿cierto? Aquí y aquí, de esta manera. Y no varía donde sitúe mi plano cartesiano. No hay ningún inconveniente. Para ver que no hay ningún inconveniente, por ejemplo, yo voy a hacer caso omiso a que este plano cartesiano lo situaron aquí y voy a instaurar mi plano cartesiano donde yo quiera. Por ejemplo, yo quiero instaurar mi plano cartesiano aquí, en la punta del triángulo rectángulo. Este es mi eje Y y este es mi eje X, ¿cierto? Mi eje Y y mi eje X. Lo he situado así, ¿no? Ahora, el área de R1, que es este rectángulo. El área es base por altura. Observe que la base es 20 y la altura es 24, entonces sería 20 por 24, 480 milímetros cuadrados. Para el caso de R2, que es este, sería base, que sigue, la base es 20 también, y la altura sería 36, observen, 36 de aquí a aquí. 20 por 36 me daría 720 milímetros cuadrados. Y por último, al triángulo rectángulo, recuerda que para un triángulo es base por altura dividido 2. La base es 30 por la altura, que es 36, miren, base 30, altura 36, dividido 2, me da un total de 540 milímetros cuadrados. Realizo la suma aquí de esto, 480 más 720 más 540, y esto me da un total de 1740. ¿Qué unidades? Milímetros al cuadrado. Ahora vamos allá a las coordenadas X de cada uno de los centroides de las figuras, ¿sí? Entonces decimos que para el caso tenemos triángulos y tenemos un triángulo rectángulo, ¿no? Veamos las fórmulas. Para el caso de la coordenada X de un triángulo de un rectángulo será la base dividido 2, ¿no? Y para un triángulo rectángulo será la base dividido 3, pero teniendo en cuenta que esta dimensión de la base dividido 3 va desde el ángulo de 90 grados hacia la derecha, ¿no? Será base dividido 3, pero tomándola desde este punto, desde el ángulo de 90 grados. Veamos entonces. Para el caso de R1, que es este, la coordenada X sería, observe que este es mi eje Y y este es mi eje X, pero el origen está aquí, entonces este sería mi eje X negativo, ¿no? Menos X, mi eje X negativo, ¿sí? Entonces, pasando en este plano cartesiano que yo he situado aquí, entonces la coordenada de la coordenada X del centroide de R1, que es este, sería respectivamente, de aquí a aquí hay 30, ¿cierto? Y aquí el centroide de este rectángulo sería la base dividido 2, la base es 20, entonces el centroide sería 10. Quiere decir que el centroide o la coordenada X del centroide sería por aquí, ¿cierto? Punto centroide sería como por aquí, entonces la coordenada X sería como por aquí, ¿cierto? A 10, entonces sería 30 más 10, porque la base dividido 2 daría 10. Para hallar la coordenada X del centroide sería 30 más 10, 40, pero está en el eje X negativo, entonces sería menos 40 milímetros. En el caso de R2, que es este, ¿cierto? También sería 10, aquí la coordenada X, ¿sí? Entonces sería 30 más 10, 40, y también sería menos 40 milímetros. Y aquí, para mi triángulo rectángulo, recuerde que es un tercio de la base. La base es 30 y 30 dividido 3 es 10, ¿sí? Pero medido desde el ángulo de 90 grados, es decir, medido desde aquí. Esa dimensión es medida desde aquí, ¿cierto? Base dividido 3 es desde aquí, es decir, que de aquí, donde está el ángulo de 90 grados, hasta el centroide, que sería como por aquí, defino esta distancia como cogiendo la base 30 y la divido en 3. 30 dividido 3 va a 10. Eso quiere decir que de aquí a aquí hay respectivamente 10, ¿cierto? Entonces desde
desde el origen, vamos a establecer qué coordenada hay aquí. 30 hay de aquí a aquí, menos 10 sería 20, ¿cierto? Entonces sería la coordenada X del centroide sería menos 20 milímetros. Vamos con las coordenadas Y. Ahora bien, obsérvese muy bien que si yo hubiera escogido mi plano, este plano XY, ¿cómo serían las coordenadas? Basándonos en este plano XY. Para el caso de mi R1, la coordenada X sería 10, ¿sí? Porque está avanzando sobre el eje X positivo. Para el caso de R2 también sería 10, y para el caso de el triángulo rectángulo sería 20 más 10, 30, ¿sí? Porque sería hasta aquí. Pero como estoy manejando o trabajando con este plano cartesiano que he situado yo aquí, entonces me está dando estos valores. Ahora las coordenadas de los centroides en Y. Para el caso de R1, que es este, entonces decimos que las coordenadas Y de un rectángulo sería la altura dividido 2, y de un triángulo rectángulo es la altura dividido 3 medido desde el ángulo de 90 grados, ¿no? Entonces tenemos que si para este caso la altura dividido 2, este mide 24, ¿cierto? De altura. Dividido 2 sería 12, ¿cierto? Estaría a 12 milímetros del suelo el centroide, ¿cierto? O sea, esta es mi base. De aquí a aquí hay 24, pero entonces sería la altura dividido 2, entonces sería como por aquí, serían 12 milímetros, ¿sí? Pero viéndolo desde el plano cartesiano que estamos trabajando, ¿sí? Recuerde que este es el eje Y positivo, entonces de aquí para abajo comenzaría el Y negativo, ¿cierto? Si de aquí a aquí hay 12, quiere decir que de aquí a aquí también hay 12, ¿cierto? Entonces la coordenada Y sería respectivamente menos 12 milímetros, porque 0 está aquí y comienza a descender a este punto. Entonces a este punto estaría en la coordenada Y menos 12. Entonces para este caso serían menos 12 milímetros. En el caso de R2 serían, en este caso tiene una altura de 36, ¿no? Y la mitad de 36 respectivamente sería 18, ¿cierto? Entonces el centroide estaría como por aquí, ¿sí? Entonces la distancia que hay desde la base de este triángulo rectángulo aquí sería 18 milímetros. En este caso, referenciando ese punto desde mi plano cartesiano que he situado aquí, sí sería positivo, ¿sí? Porque del origen, mire que la base de este triángulo, de este rectángulo, perdón, se ha situado sobre el origen o sobre el eje X. Por tanto, entonces sería de aquí basándonos en este plano cartesiano, de aquí a aquí hay 18 milímetros, entonces la coordenada Y sería 18 milímetros positivos. Para el caso del triángulo rectángulo sería la base dividido, perdón, la altura dividido 3, venga, confirmamos, ¿sí? La altura dividido 3, desde el ángulo de 90 grados, en este es el ángulo de 90 grados, la altura es 36, y 36 dividido 3 serían 12, ¿cierto? Quiere decir que de aquí a este punto, o por aquí que quede el centroide, sería 12, ¿sí? Entonces, referenciando este punto desde el plano que he situado aquí, ¿cómo sería esa coordenada en Y? Sería 12 positivo, ¿no? Y de esta manera, entonces, ya he hallado las coordenadas X, Y. Ahorita esta casilla me dice, tome a X, las coordenadas X, y multiplíquelas por el área, ¿sí? En este caso, vamos a ver el primer caso. Sería 40 milímetros menos 40 milímetros por 480. Sería 19.200 menos 19.200 milímetros cúbicos, ¿no? Para este caso sería menos 40 por 720. Daría menos 28.800 milímetros cúbicos. Y aquí sería menos 20 por 540, y esto es menos 10.800 milímetros cúbicos. Sumamos estos valores, serían menos 19.200 menos 28.800 y menos 10.800, para un total de 58.800 milímetros cúbicos. Ahora este me está diciendo multiplicar la coordenada Y por el área, ¿sí? Entonces sería menos 12 por 480, menos 12 por 480 es igual a menos 5.760 milímetros cúbicos.
Para aquí sería 18 por 720, y eso es igual a 12.960 milímetros cúbicos. Y para este caso sería 12 por 540, y es un total de 6.480 milímetros cúbicos. Sumamos esto, menos 5.760 más 12.960 más 6.480, y me da un total de 13.680 milímetros cúbicos. Hemos completado mi tablita. Observe muy bien, se me olvidó hacer una comparación en las coordenadas y. Si hubiera utilizado este plano cartesiano, entonces ¿cómo serían las coordenadas y? Para el caso de R1 sería 12, mire, este es el origen, y quedaría 12 por aquí, entonces la coordenada y sería 12 para R1. Para el caso de R2, que es aquí, serían 24, y aquí 36, la mitad, como dijimos, era 18, y entonces sería 24 hasta aquí, ¿cierto? Del origen hasta este punto, y de aquí suben el centroide 18 más, entonces sería 24 más 18, 42, entonces la coordenada y sería 42, y para este caso la coordenada y sería, entonces 24 sube hasta aquí, desde el origen hasta aquí, ¿cierto? Y aquí es la base dividido 3, 36 dividido 3, le queda 12, entonces sería 24 más 12, respectivamente serían 36 la coordenada. Una vez tengamos la tabla, como la vemos aquí, nos faltaría el último punto para hallar el centroide. El centroide se halla siguiendo las siguientes fórmulas. Me dice que entonces el centroide se determina de la siguiente manera. El X centroidal por la sumatoria de áreas es igual a la sumatoria de la coordenada X de cada figura multiplicada por el área. Lo mismo pasa aquí, la coordenada Y centroidal será igual a la coordenada Y centroidal multiplicada por la sumatoria de áreas es igual a la sumatoria del producto entre la coordenada Y de cada figura por su respectiva área. Por tanto, para nuestro caso entonces decimos coordenada X centroidal, colocamos la mayúscula, por la sumatoria de áreas es igual a la sumatoria de X por A. Observe que X centroidal la he puesto en mayúscula, y X, que esta X minúscula hace referencia al producto entre X por A, ¿cierto? Necesitamos hallar X centroidal, entonces despejemos a X centroidal. X centroidal sería entonces respectivamente igual a el cociente entre la sumatoria de estos productos de la coordenada X de cada figura por su área, y dividido en la sumatoria de las áreas. Entonces, en este orden de ideas tenemos que la sumatoria del producto entre las coordenadas X y su área es de 58.800 milímetros cúbicos, y la sumatoria de las áreas es esta, 1.740 milímetros cuadrados. Esto quedaría aquí. Observe que milímetros cuadrados se cancelan aquí con estos milímetros, y arriba quedaría solo milímetros, ¿sí? Milímetros cuadrados con milímetros cúbicos se cancelan, y arriba quedaría solo milímetros. Entonces tenemos que 58.800 dividido en 1.740, 58.800 dividido en 1.740 me da un resultado de 33.7931 milímetros respectivamente, ¿sí? Y ahora para el caso de Y, ¿qué nos dice la fórmula? Que Y centroidal colocada aquí en mayúscula multiplicada por la suma de áreas es igual a la sumatoria de los productos de la coordenada Y de cada figura por su respectiva área. Por tanto, si espejo Y centroidal me quedaría esto, ¿cierto? Siendo entonces esto igual al cociente entre la sumatoria de Y por A, que es esta, 13.680 milímetros cúbicos, dividido en la sumatoria de áreas, que es 1.740. Entonces 13.680 dividido en 17.000, 1740, 13.680 dividido en 1.740 me da un total de 7.8621 milímetros. Recuerde que aquí milímetros cuadrados se cancelan con estos milímetros, y que arriba solo milímetros.
Bien, y de esta manera he hallado las coordenadas del centroide de esta área compuesta, ¿sí? He hallado el centroide. Estas coordenadas son lógicamente referenciándolas desde el mismo plano cartesiano que yo dibujé para sacar las coordenadas centroidales de cada figura. Entonces, el centroide por aquí me dice que es entonces en x33, ¿cierto? Aquí me dice, recuerden aquí he cometido un error, aquí el resultado es negativo, ¿cierto? Aquí es menos 58. Por tanto, aquí también es negativo. Y este valor aquí también es negativo, ¿sí? Bien, entonces tenemos que la coordenada x me dice que es menos 33.79, ¿cierto? Menos 33. Entonces, de aquí a aquí hay menos 30, ¿cierto? Menos 33 sería como por aquí, respectivamente, menos 33.8, ¿sí? Y la coordenada y me dice que es 7.86. Me dice que 36 es por aquí en este punto sería como 12, ¿cierto? Y por aquí sería como 7, ¿cierto? Hagamos una deducción que aquí fuera como 7. Por tanto, entonces mi centroide se ubica como por aquí, ¿sí? Como por aquí, de esa figura. Ese es el centroide, que tiene coordenadas menos 33.7931 milímetros y coordenadas 7.8621, referenciándonos desde este plano, ¿sí? De igual manera, si hubiéramos escogido este plano desde el principio, nos tendría que dar el resultado, el mismo resultado, ¿sí? Solo que lógicamente nos daría la coordenada x positiva, porque el plano aquí es positivo, y la coordenada y también positiva, porque por aquí sería positivo también. Bien, y de esta manera es que se encuentran centroides de áreas compuestas. Y básicamente esto es lo que más se trabaja cuando manejamos cargas distribuidas, que es lo que vamos a ver en el siguiente video. Y se trabaja mucho este tema de centroides cuando se ve resistencia de materiales, o también llamada mecánica de materiales. Bueno, espero que el video haya sido de mucha ayuda. Sigan visitando el canal de Ingeniería en Línea y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto.